Contenidos de la unidad 4. ¿Qué es y para qué sirve la descripción de puestos? Discuta cómo elegir la técnica de análisis de trabajo adecuada para una variedad de actividades de recursos humanos. Ilustrar el desarrollo de una unidad de trabajo. Logro esperado y actividad de aprendizaje. Los participantes estarán facultados para diseñar y analizar análisis y descripción de puestos que les sirvan para desarrollar en sus trabajos o plantear estrategias de cómo mejorar el diseño y análisis de puestos. ¿Qué es y para qué sirve la descripción de puestos? Sirve para encontrar a la persona de acuerdo al perfil. Llegar a seleccionar al candidato cumpliendo la identidad puesto persona. Es lograr un empleado motivado, principalmente. Un empleado motivado más allá de una función o tarea dentro de una empresa. Produce más eficacia y eficiencia y como se siente en gran parte motivado para su trabajo, también adopta frente a él una actitud positiva y constructiva que contribuye, entre otras cosas, a que se cree un buen clima de trabajo, un buen medio ambiente organizacional. Podemos considerar en este análisis el trabajo que se hace a partir de profesiogramas. Los profesiogramas son instrumentos que básicamente lo que nos dicen es cuál es la validez de lo que se estudia en las instituciones educativas que se genera en puestos de trabajo. Es decir, qué tan vigentes son los puestos de administradores y en qué cargos se están usando los puestos de administradores, qué tan vigentes son los puestos de enfermeras y en qué cargos se está usando lo que se estudia como enfermería en una institución educativa, qué tan vigentes son los puestos, vamos a decir, de asistentes sociales y en qué cargos se están usando los puestos de asistentes sociales, ¿vale? Y ahí se identifica, por ejemplo, los niveles de subempleo o de empleo adecuado y cómo es que esto está desarrollándose de una forma bien sintonizada. En el Perú la PEA está formada por más de 17 millones de personas. De esas 17 millones de personas se dice que el empleo formal es del 30%. De este empleo formal que se tiene, las personas que se encuentran laborando es que están dentro del 45% de la economía formal del país. Sin embargo, la tasa de desempleo que presenta Perú es de aproximadamente 7.2% de la PEA. ¿Para qué damos estos datos? Porque este análisis fino de personas laborando entran a analizarse a partir de profesiogramas y otra serie de análisis que desarrolla el INEI y el Ministerio de Trabajo con el fin de encontrar cómo incentivar ciertas industrias, ciertas actividades en la industria, como puede ser, por ejemplo, el generar competencias para que se logre maestros panaderos que tengan la capacidad de producir pan de manera que respeten el medio ambiente, que respeten la vida saludable de las personas. Sin embargo, toda esa promoción de formas de trabajo parten de analizar cuál es la calidad y cantidad y número de profesiones más vigentes o más usadas o incluso más invalidadas. Es así, por ejemplo, que se analiza que en la ciudad de Huancayo, que es una región del país, ¿no? La región Junín, se tiene que la cantidad de abogados que existe per cápita es la mayor que en todo el país, ¿no? Entonces uno encuentra de que allá valoran mucho el sentido de tener juicios, por lo cual los abogados ahí tienen que hacer mucho trabajo, ¿no? Entonces eso es lo que uno identifica y que cuando eso lo cuantifican mediante profesiogramas. Siguiendo este desarrollo tenemos que hablar de que el perfil de puesto es básicamente información útil y información mínima que se debe aceptar para que una persona
integre, participe o sea incumbente de ese puesto. Un perfil de puesto es el resultado de un buen análisis y diseño de puestos. El reclutamiento se debe hacer después de que se ha definido el perfil de la persona conforme al trabajo del puesto requerido. Incluso aquí estamos ocupándonos del perfil de la persona, que es la descripción de las mejores competencias o más básicas competencias de una persona para que labore en un puesto a partir de un descriptivo de puestos. Y el sentido de identificarla no solamente se queda ahí, sino que también tiene que ver con la discrecionalidad del puesto. Aquí vamos a hablar de la discrecionalidad de un puesto. La discrecionalidad de un puesto nos lleva al razonamiento de, a partir del modelo de éxito de las diferentes condiciones, detalles y funciones que debe tener un puesto, ¿no? Que van desde la sumilla hasta las condiciones de trabajo. Nosotros identificamos cuál es el modelo de éxito para realizar una tarea encomendada. Ahora, ¿cuándo tener a una persona con un puesto determinado? La primera parte que se hace para poder determinar puestos es ese instrumento que hemos desarrollado en la clase pasada, en la cual hemos hablado de cargas de trabajo. Las cargas de trabajo definen la cantidad de personas según trabajo o tarea determinado o determinada. Y el puesto que vamos a desarrollar tiene que ver mucho con un incumbente que va a entrar a desarrollar un trabajo, y el detalle es que cuando es nuevo ese incumbente en el desarrollo de ese trabajo, puede ser que tenga experiencia en la organización, pero en ese puesto de trabajo es nuevo, existe un criterio al cual se le llama criterio de discrecionalidad. La discrecionalidad de un puesto nos habla acerca de qué tanto una persona debe conocer y en qué tiempo debe conocer el puesto para estar al 100% óptimo para poder decidir sobre ese puesto de trabajo. Y una vez que decida al 100%, podemos decir que la persona está ocupando en su conocimiento y todo el detalle o modelo de éxito del puesto, el puesto cerca al 100%, o sea, la persona está al 100%. Esto varía según los grupos ocupacionales. Por ejemplo, los grupos ocupacionales obreros tienen un tiempo de discrecionalidad de 2 días o 3 días. Pueden encontrar también que el grupo ocupacional de técnicos administrativos tiene un tiempo de discrecionalidad de 1 semana a 1 mes. Y el grupo ocupacional de jefes o gerentes tiene un lapso de discrecionalidad o tiempo de discrecionalidad de 6 meses a 1 año. Entonces, la coherencia es de que los contratos laborales estén amorrados a sus lapsos de discrecionalidad como para poder equilibrar los periodos de prueba. Entonces hay un replanteo necesario para entender de que de repente los periodos de prueba deben estar amarrados a parte del proceso de selección. Y el proceso de selección termina cuando termina el periodo de prueba, previa evaluación del nuevo integrante o candidato que la tiene que hacer la línea o el jefe directo. ¿Qué contiene un puesto? Un puesto básicamente está formado por una denominación que tiene mucha alineación con la estructura jerárquica de la organización, bajo ciertos parámetros que el diseño organizacional permite para este tipo de metodologías: la identificación del puesto, la sumilla o misión del puesto, la descripción del puesto en términos de funciones y responsabilidades, los requisitos, las competencias genéricas que tienen que ver con competencias de comportamiento, que pueden ser competencias compartidas por todos o competencias solamente alineadas a ese puesto, ¿no? El ejemplo con el que vamos a trabajar es el ejemplo del director de hospital. Denominación: director de hospital. Identificación del puesto: nivel gerencial, dependiendo de la Dirección General de Atención Integral de la Salud.
La misión de este puesto es conducir la gestión técnico, sanitaria y financiera de la institución, garantizando un servicio de calidad acorde a las necesidades de la comunidad. Y podemos ver aquí visualmente cómo a partir de la Secretaría de Salud que se tiene de manera estatal, a partir de la Subsecretaría de Servicios de Salud, a partir de la Dirección General de Atención Integral de Salud, tenemos un director de hospital. Ese director de hospital establece pautas y lineamientos en el management para su administración general del hospital. Y bueno, como podemos ver, la Dirección General de Atención Integral de la Salud tiene una relación muy cercana con la Dirección General Adjunta de Hospitales. En este caso, la descripción del puesto, funciones y responsabilidades en el contenido de un perfil de puesto, por ejemplo, para el director de hospital, planificar las acciones de la institución dentro del rol estratégico asignado a la misma en la red de servicios de gobierno, etcétera, y administrar los recursos de la institución a fin de dar respuesta prioritaria a las necesidades de la comunidad de su área de referencia y de las que fueran necesarias. Y más funciones y responsabilidades, bueno, todas las que hubiese, ¿no? Los requisitos son tener un profesional universitario de experiencia mínimo de 10 años y con competencias técnicas, comunicativas, sociales, etcétera. Debemos conversar acerca de la técnica del análisis de trabajo adecuada para una variedad de actividades de recursos humanos. Entre ellas tenemos el análisis y descripción de puestos de trabajo. Para hacerlo vamos a descomponer el análisis y la descripción de puestos en sus funciones básicas, ¿no? O elementos básicos. Por ejemplo, el primer elemento es la unidad mínima indivisible de trabajo, ¿vale? Este elemento lo que hace es conformar la tarea. La tarea es la actividad individualizada e identificable como diferente del resto. Es una tarea distinta a la que otra persona pudiese realizar. La sumatoria de tareas, la integración de tareas, la sincreción de tareas generan la función, que es un conjunto de tareas que suponen una porción significativa de trabajo total que implica un puesto. Y el puesto, en pocas palabras, es la sincreción, el conjunto, la reflexión de poner qué funciones va a tener ese puesto. ¿Sí? Y finalmente el puesto es una o más funciones que se organizan constituyendo una nueva unidad de orden superior y adoptan una posición jerárquica en la organización. Es distinto hablar del análisis y diseño de puestos que hablar de la descripción de puestos. La descripción de puestos es el resultado final de hacer análisis y diseño de puestos. El análisis de puestos es el procedimiento de obtención de información acerca de los puestos, su contenido, sus aspectos, sus condiciones que lo rodean. Los procedimientos para establecer las obligaciones y las habilidades que requiere un puesto y el tipo de persona que se debe contratar para ocuparlo. La descripción del puesto es el documento que recoge la información obtenida por medio del análisis, quedando reflejado el contenido del puesto, así como las responsabilidades y deberes inherentes al mismo. La lista de obligaciones de un puesto, las responsabilidades, el reporte de relación, las condiciones laborales y las responsabilidades de supervisión del mismo es el resultado del análisis del puesto. Las especificaciones de un puesto, la lista de los requisitos humanos para un puesto, los estudios, las habilidades, la personalidad, etcétera, requeridos como producto del análisis de un puesto, se generan como especificaciones del puesto, valga la redundancia. ¿Con qué métodos vamos a trabajar el diseño y análisis del puesto? Esta parte o esta fase de la evaluación la vamos a trabajar a partir de observación directa, método de cuestionario, método de entrevistas, métodos mixtos, métodos del diario de actividades, métodos de incidentes críticos y métodos de recopilación de información. Finalmente, el resultado final debe lograr un formato maduro que tenga respuesta a muchas contingencias que pudiesen suceder de orden de la naturaleza del trabajo y de orden legal incluso,
o contractual a la hora que se redacte el contrato para que ese puesto pueda blindar, pero más que blindar, ser funcional, o sea, tener un sentido del para qué va a servir ese puesto en la organización. Debe tener contenidos retantes, debe lograrse a partir de la identificación de funciones importantes para que ese puesto tenga la consistencia necesaria en el ordenamiento del trabajo y los entregables o el valor facturable que genera la organización. En la organización de estos análisis empezamos con la observación directa. La observación directa, como bien su nombre lo indica, consiste en revisar, acompañar, observar directamente al empleado mientras realiza sus tareas y funciones, ¿no? Identificamos funciones repetitivas, funciones espontáneas, la periodicidad de sus funciones, el impacto de las funciones y si tiene conocimiento del impacto de sus funciones respecto al entregable final, las ventajas del procedimiento objetivo y en realidad experiencialmente qué está haciendo y qué podemos registrar de lo que está haciendo el trabajador. Ahora, el inconveniente que se tiene cuando uno desarrolla esta técnica es el hecho que el observar interfiere en el comportamiento, que las personas no van a sentirse cómodas con lo que les están observando y finalmente esto de aquí va a generar tiempos, costos para el trabajador que está entrando en rutas de no tanta eficiencia y costos también para el observador que está invirtiendo su tiempo en observaciones que no le van a servir para poder determinar un buen descriptivo de puestos. No se utiliza en puestos no manuales, la persona observada no participa de forma activa, solamente de forma pasiva, generando el ejemplo de cómo realizar la tarea. El cuestionario es un registro que pretende recoger información de todos los aspectos relacionados con el puesto. Es sencillo, fácil de comprender. Lo rellena el titular del puesto y lo supervisa su supervisor inmediato. Solo cuestionario por puesto, no personas. Debemos discriminar que debemos identificar al mejor elemento o al mejor ejemplo de desarrollo, de performance o desempeño de ese puesto en una cantidad de personas las que trabajen. El cuestionario puede ser abierto o cerrado. No se utiliza para puestos bajos, discrimina a las personas en un sentido de su capacidad para poder analizar y ya que estas personas podrían generar una tendencia a exagerar por parte o para que se justifique su trabajo en el puesto que está desarrollando, ¿no? En el cuestionario para análisis del puesto, la diferencia con el cuestionario anterior es que en este cuestionario lo que vamos a colocar es semiestructurado, son tareas que necesitamos validar con las personas que están desarrollando el puesto de trabajo. Entonces las personas nos van a indicar si realizan o no realizan dicha tarea. En el estándar pueden ser revisadas en esta fase hasta 100 tareas, ¿no? Y básicamente son significativas respecto al trabajo que se está analizando o la descripción o diseño puesto que se tiene en cartera. Determinar que esta información es la necesaria para las obligaciones, por ejemplo, la especificidad con relación al puesto, la importancia relativa en el contexto del puesto, el tiempo invertido en una realización de tarea y las dificultades de aprendizaje o de similitud con otros puestos o duplicación de puestos o de pronto que se identifique que hay procesos que carecen de cierta responsabilidad y esos puestos deben responder ante esta situación. La diferencia entre la entrevista y el cuestionario es que en la entrevista ya tienes muy bien mapeado el puesto. En el cuestionario o el cuestionario para el participante, tú de repente estabas descubriendo un puesto que no existía, que querías revisar qué tanto el puesto era necesario. A ese tipo de estudios que hemos estado realizando, los dos últimos de cuestionario y cuestionario para el participante, se le suma el sentido de una señal que existe, por ejemplo, en un proceso nuevo, ¿vale? Un proceso nuevo implica de que
alguien tiene que hacerse responsable de esa partecita del proceso que no tiene responsable. ¿Y cómo se debe de hacer? Ahí aplicamos cuestionarios. Cuando planteamos una entrevista, recabamos información del puesto mediante una entrevista que se genera a partir de un especialista y el titular del puesto, el óptimo incumbente del puesto. La entrevista tiene que estar estructurada. Debe haber versatilidad y flexibilidad en la obtención de información y que se obtienen cara a cara con el titular. El método es personalizado, genera riqueza informativa, interacción directa y permite eliminar posibles reticencias. Los inconvenientes en la entrevista es que requieren emplear grandes dosis de tiempo y esfuerzo, por lo que resulta costosa una entrevista. El método diario de actividades es un autoinforme. Acá esto lo podemos generar como un símil de los autodescriptivos de puestos. Consiste en un autoinforme que el trabajador lo que hace es registrar diaria y sistemáticamente qué actividades va generando. Puede ser durante la jornada de trabajo o puede ser en workshops donde se les haga la reflexión para poder identificar cuál es el alcance de las dimensiones de ese puesto. Es un método que puede estar sujeto a distorsión, dado que se trata de un auto de registro y las personas en las empresas quieren decir yo merezco y trabajo y soy eficiente y hago calidad en el puesto que estoy desarrollando. El método de incidentes críticos lo que hace es observar y detectar las actuaciones del titular del puesto, pero en ciertos fenómenos extremos que hacen que se revise la capacidad de estrés o de pruebas de estrés que van a generar ciertas competencias que debe tener el incumbente o participante o trabajador de ese puesto. Y el objetivo es sencillo en esas pruebas, es captar y registrar las conductas o incidentes indispensables para el buen desempeño de ese puesto e incluso desempeño crítico, pero mucho revisar qué cosa va a haber crítico y cómo la persona a esos aspectos o fenómenos críticos responde y son de naturaleza de este puesto. Por ejemplo, el director de una agencia de servicio al cliente de una empresa que tiene de muchos vendedores. Este director debe tener muy en claro cómo trabajar situaciones difíciles y saber cómo gestionarlas. La competencia de inteligencia emocional, la competencia de trabajo basado en evidencias, de tranquilidad, de enfoque. Esas competencias son las que encontramos cuando estamos analizando con ese método de incidentes críticos. Bueno, en métodos mixtos se tiene que hacer un blended, ¿no? Un blended es combinación de los métodos que hemos estado revisando y básicamente para poder tener un trabajo más idóneo, adecuado. Todas las empresas no son iguales, necesitamos identificar estas empresas que tengan ciertas características que nos permitan realizar métodos mixtos como la entrevista, el cuestionario, la observación directa, para tener algo más fidedigno en nuestro resultado. La recopilación de información consiste en recabarla en las descripciones de puestos pasadas, haciendo un poco de benchmarking, realizando prospecciones de cómo se va a hacer en el futuro, incluso, ¿no? Cómo vamos a desarrollar ese puesto y básicamente lo que nos va a decir es qué debemos hacer para que ese puesto no pierda vigencia y mantenga un sentido de desafío en los incumbentes que van a desarrollar o realizar el puesto. Y llegamos a la última parte en la cual vamos a conversar de las etapas para generar descripción de puestos. Nosotros debemos entender que para empezar a hacer descripción de puestos tenemos que mapear los puestos de toda la organización, ¿sí? Luego de entender que existen muchos puestos en la organización, debemos pedir de que nos los validen y que nos indiquen de todo ese mapeo que tenemos con qué puestos vamos a generar el análisis de puestos, ¿vale? ¿Qué puestos van a servirnos o están aceptando que son parte de la operación?
Al hacer análisis de puestos vamos a escoger un método de recojo de información para obtener una descripción de puestos que siempre, antes de ser expuesta, se debe definir que se está validando con la línea directa. Se valida con la línea directa y decimos ya tenemos este puesto. La línea directa, la línea de operaciones dice ese puesto existe. Finalmente ese puesto pasa a recursos humanos para generar el mapa de puestos y es un establecimiento en el cual se identifica procedimientos y tratamientos respecto a un puesto determinado y no se puede crear abiertamente puestos. Debe haber un responsable de puestos que va a funcionar como guardián de puestos para que en la empresa no se puedan generar puestos por doquier y solamente el área de recursos humanos autoriza los puestos que existen o existan en la empresa.